¡Está volando! Basílica de Loreto, 1628. Un monje flota 15 metros sobre el altar. ¡Otra vez! Convento de Asís, 1630. El mismo monje levita sobre el jardín. ¡Deténganlo! Vaticano, 1645. Ante el Papa, vuela de nuevo. 100 veces en 35 años. La Iglesia lo ocultó, la ciencia lo negó, pero los documentos existen. San José de Cupertino, el santo que la gravedad no pudo detener. ¡Está volando! Basílica de Loreto, 1628. Un monje flota 15 metros sobre el altar. ¡Otra vez! Convento de Asís, 1630. El mismo monje levita sobre el jardín. ¡Deténganlo! Vaticano, 1645. Ante el Papa, vuela de nuevo. 100 veces en 35 años. La Iglesia lo ocultó, la ciencia lo negó, pero los documentos existen. San José de Cupertino, el santo que la gravedad no pudo detener. Familia bendita, lo que estás a punto de escuchar está documentado en archivos del Vaticano. Tiene testimonios de cardenales, nobles, médicos y científicos. Fue investigado por la Inquisición durante 17 años, y la conclusión fue inevitable. Este hombre realmente volaba. Su nombre era Giuseppe Deza. Nació el 17 de junio de 1603 en Cupertino, un pequeño pueblo del sur de Italia. Y desde el momento de su nacimiento, su vida fue extraordinaria de las maneras más inesperadas. Su madre, Francesca Panara, estaba embarazada y desesperada. Su esposo había muerto dejándola con enormes deudas. Los acreedores habían confiscado todo, incluso su casa. La noche que Giuseppe nació, Francesca no tenía dónde ir. Dio a luz en un establo, en el mismo lugar donde se guardaban las mulas. Una coincidencia que no pasó desapercibida. Como Cristo, Giuseppe nació en un establo. Pero si alguien esperaba que este niño nacido en tales circunstancias se convirtiera en alguien excepcional, se habría decepcionado al verlo crecer. Giuseppe era todo lo contrario de excepcional. Era, para ser franco, considerado el niño más tonto del pueblo. Giuseppe no podía aprender. Las letras no tenían sentido para él, los números le confundían. Los otros niños se burlaban sin piedad. Boca abierta le llamaban, porque Giuseppe constantemente caminaba con la boca abierta, mirando al cielo, tropezando con cosas porque no prestaba atención al mundo físico a su alrededor. Cuando tenía 8 años, Giuseppe comenzó a experimentar algo extraño. De repente, en medio de una conversación, o mientras caminaba por la calle, caería en un trance profundo. Sus ojos se pondrían vidriosos, dejaba de responder a cualquier estímulo. La gente podía gritar su nombre, sacudirlo, incluso pincharlo con agujas, y Giuseppe no reaccionaba. Estos raptos duraban horas. Los médicos no encontraban explicación. Su madre pensaba que estaba poseído. Los sacerdotes no sabían qué hacer con él. Giuseppe era un misterio y una carga. A los 17 años intentó unirse a los franciscanos conventuales. Fue rechazado. Demasiado tonto para ser monje, dijeron. Intentó con los capuchinos. Lo aceptaron como hermano lego, pero después de 8 meses lo expulsaron. Rompe todo lo que toca. Es inútil, reportaron. Giuseppe regresó a casa humillado. Su madre, avergonzada de tener un hijo que ni siquiera podía ser monje, apenas le hablaba. El pueblo entero sabía que Giuseppe Deza era un fracaso. Pero entonces, algo cambió. Un tío que era franciscano conventual en el convento de Grotela se compadeció de Giuseppe. «Déjame intentar con él», le dijo a Francesca.
Tal vez pueda trabajar en los establos, al menos no morirá de hambre. Y así Giuseppe fue aceptado, no como monje, sino como sirviente de los sirvientes. Su trabajo era limpiar los establos, alimentar a los animales y hacer los trabajos más sucios que nadie más quería hacer. Pero en ese ambiente humilde, Giuseppe floreció espiritualmente. Mientras limpiaba estiércol, rezaba. Mientras alimentaba a las mulas, meditaba. Mientras otros dormían, Giuseppe pasaba noches enteras en oración ante el altar de la pequeña capilla del convento. Los monjes comenzaron a notar algo extraño. Giuseppe, el tonto, parecía entender verdades espirituales profundas que los monjes educados luchaban por comprender. Cuando hablaba de Dios, sus palabras eran simples pero penetrantes. Su devoción era tan intensa que era contagiosa. A los 22 años, sucedió algo inesperado. Los superiores decidieron permitir que Giuseppe estudiara para el sacerdocio. Era una decisión arriesgada considerando su historial académico, pero había algo en su piedad que los convenció de intentarlo. El examen para ordenarse sacerdote era notoriamente difícil. Se esperaba que los candidatos demostraran conocimiento profundo de teología, escrituras y doctrina. Giuseppe estudió lo mejor que pudo, pero francamente no entendía la mayoría del material. El día del examen llegó. Había 20 candidatos. El obispo examinador comenzó a hacer preguntas complejas sobre teología. Los primeros candidatos respondieron brillantemente. Giuseppe, sentado al final de la fila, sudaba frío. No sabía ninguna de esas respuestas. Pero entonces algo extraordinario sucedió. El obispo, cansado después de examinar a 19 candidatos, miró a Giuseppe y dijo: «Joven, ¿puedes explicar el significado del Magnificat?» De todas las posibles preguntas en teología, esta era la única que Giuseppe había estudiado la noche anterior. Era el único pasaje que realmente entendía. Con voz temblorosa pero segura, Giuseppe recitó y explicó el Magnificat perfectamente. El obispo, impresionado y cansado, dijo: «Suficiente, estás aprobado». Giuseppe fue ordenado sacerdote el 28 de marzo de 1628. Tenía 25 años. Y fue entonces cuando comenzaron los vuelos. La primera levitación documentada ocurrió solo semanas después de su ordenación. Giuseppe estaba celebrando misa en la capilla del convento de Grotella. Mientras se elevaba la hostia consagrada, algo inexplicable sucedió. Giuseppe comenzó a elevarse del suelo. Lentamente al principio, luego más rápido. Sus pies dejaron el piso. Su cuerpo completo flotó en el aire. Subió hasta que estaba a varios metros sobre el altar, flotando horizontalmente, con los brazos extendidos en forma de cruz, la hostia aún en sus manos elevadas, su rostro mostrando éxtasis absoluto. Los monjes presentes se quedaron paralizados. Algunos cayeron de rodillas, otros gritaron. Uno corrió a buscar al superior. Giuseppe permaneció flotando durante casi 10 minutos antes de descender lentamente al suelo. Cuando sus pies tocaron tierra nuevamente, salió del trance y miró confundido a su alrededor. No tenía memoria de haber volado. «¿Qué pasó?», preguntó Giuseppe. «¿Por qué todos me miran así?». Cuando le dijeron que había estado flotando en el aire, Giuseppe se horrorizó. «Dios mío», murmuró, «me he convertido en un espectáculo. Perdóname, Señor». Pero esto fue solo el comienzo. Durante los siguientes 35 años, Giuseppe de Cupertino levitaría más de 100 veces, siempre sin control, siempre durante momentos de éxtasis espiritual y siempre ante múltiples testigos. La segunda levitación importante ocurrió en la Basílica de Loreto durante la fiesta de San Francisco. La basílica estaba llena de peregrinos, nobles y clérigos. Giuseppe estaba en procesión con otros monjes cuando de repente escuchó a alguien tocar música devocional.
El sonido lo lanzó a un éxtasis inmediato. Ante los ojos de cientos de personas, Giuseppe gritó, ¡Oh, madre!, y salió volando. Literalmente, voló sobre las cabezas de los peregrinos atónitos, subió 15 metros en el aire y aterrizó suavemente en lo alto del altar mayor. El pánico estalló en la basílica. La gente gritaba. Algunos pensaron que era un demonio. Otros gritaron, ¡milagro! Los guardias no sabían si arrestarlo o adorarlo. Giuseppe permaneció flotando sobre el altar durante varios minutos, luego descendió lentamente. Cuando salió del trance, vio a cientos de personas mirándolo con expresiones de shock, miedo y asombro. Su superior tuvo que escoltarlo rápidamente fuera de la basílica para evitar un tumulto. Este incidente no pudo ser ignorado. Había demasiados testigos, demasiadas personas importantes. Las noticias se esparcieron rápidamente por Italia. Un monje franciscano que volaba como un pájaro. La respuesta de la Iglesia fue inmediata y compleja. Por un lado, los fenómenos místicos eran reconocidos como posibles en la tradición católica. Muchos santos habían reportado experiencias similares, aunque raramente ante tantos testigos. Por otro lado, la Iglesia era extremadamente cautelosa con cualquier cosa que pudiera ser interpretada como posesión demoníaca o engaño. La Inquisición fue convocada. Durante los siguientes 17 años, Giuseppe de Cupertino sería investigado exhaustivamente. Los inquisidores querían determinar si estos vuelos eran de origen divino, demoníaco o fraude elaborado. Los testimonios fueron abrumadores. Cardenales, obispos, nobles, médicos, científicos, todos testificaron haber visto a Giuseppe volar. No una vez, sino docenas de veces. Los testimonios eran consistentes. Giuseppe no podía controlar estos vuelos. Ocurrían durante momentos de éxtasis espiritual intenso. Cualquier mención de Dios, la Virgen María o los santos, podía desencadenarlos. Un noble español, el duque de Brunswick, visitó a Giuseppe específicamente para ver si los rumores eran ciertos. Era un protestante escéptico que no creía en trucos católicos. Pero cuando Giuseppe entró en éxtasis y voló 12 metros hasta la cúpula de la iglesia ante sus ojos, el duque cayó de rodillas y se convirtió al catolicismo en ese mismo momento. El doctor Francesco Pierpaoli, médico papal, examinó físicamente a Giuseppe durante y después de las levitaciones. Su informe, aún preservado en los archivos vaticanos, concluye: no encuentro explicación natural para estos fenómenos. Su cuerpo se vuelve extrañamente ligero durante los éxtasis. Los pinchazos con agujas no producen reacción. El pulso se vuelve casi imperceptible. Sin embargo, al regresar del éxtasis, todas las funciones corporales son normales. Pero aquí está el problema que enfrentaba la Iglesia. Giuseppe se había convertido en una distracción masiva. Donde quiera que iba, las multitudes lo seguían, esperando verlo volar. Los servicios religiosos se interrumpían, la gente olvidaba adorar a Dios porque estaba demasiado ocupada esperando el próximo vuelo del monje volador. Los superiores de Giuseppe tomaron una decisión difícil. Tenía que ser escondido. Durante los últimos 10 años de su vida, Giuseppe fue trasladado de convento en convento, cada vez más remotos, cada vez más aislados. Se le prohibió celebrar misa en público, se le prohibió comer con otros monjes, se le prohibió caminar por los jardines. Vivió prácticamente en arresto domiciliario, en una pequeña celda, viendo solo a su confesor y ocasionales visitantes muy selectos. Pero incluso en aislamiento, las levitaciones continuaron. Solitaria scene de Giuseppe in a small isolated monastery cell. Humble monk sitting on simple wooden chair, reading holy book. Sparse room with stone walls, single small window with iron bars showing mountain landscape. Crucifix on wall. Oil painting texture quality. Visible brush strokes. Somber earth tones with single beam of sunlight.
Renaissance monastic painting style, sense of peaceful isolation and deep contemplation, 16:9 aspect ratio. El padre Chiarello documentó meticulosamente cada evento. Sus notas, preservadas en los archivos franciscanos, son una de las fuentes más importantes sobre los fenómenos de Giuseppe. Y fue Chiarello quien presenció el primer milagro documentado de los 5 más importantes. Milagro 1. La curación imposible. En 1649, una mujer noble llamada la duquesa de Mantua llegó a Pietrarubia desesperada. Su hija de 12 años, llamada Isabela, había estado paralizada de la cintura hacia abajo desde los 5 años. Los mejores médicos de Italia habían declarado su caso incurable. Pero la duquesa había escuchado rumores sobre el monje escondido, que hacía milagros. Giuseppe, quien normalmente no recibía visitantes, accedió a ver a la niña por compasión. Isabela fue llevada en una camilla a su celda. El padre Chiarello estuvo presente como testigo. Giuseppe miró a la niña con lágrimas en los ojos. «Pequeña», le dijo, «¿crees que Dios puede sanarte?» «Sí, padre», respondió Isabela con voz débil. Giuseppe cerró los ojos en oración. Y entonces, según el testimonio jurado del padre Chiarello y la duquesa, Giuseppe comenzó a levitar. Se elevó del suelo hasta quedar flotando a 1 metro de altura, sus manos extendidas sobre la niña paralizada. Una luz dorada pareció emanar de las manos de Giuseppe. Isabela comenzó a temblar. Sus piernas, que habían estado inmóviles durante 7 años, comenzaron a moverse. Primero los dedos de los pies, luego los antillos, luego las rodillas. Cuando Giuseppe descendió del trance y tocó el suelo nuevamente, Isabela se levantó de la camilla y caminó. La duquesa gritó de alegría. El padre Chiarello cayó de rodillas. Giuseppe simplemente dijo, «No soy yo, es Cristo quien obra a través de este indigno siervo». El caso de Isabela fue investigado por médicos papales. Su parálisis estaba documentada por años de registros médicos. Su sanación repentina no tenía explicación natural. El Vaticano clasificó oficialmente este evento como milagro auténtico. Milagro 2. El vuelo ante el Papa. En 1645, el Papa Urbano VIII había escuchado tanto sobre Giuseppe que, a pesar de las restricciones de aislamiento, ordenó que el monje fuera traído a Roma. El Papa quería ver personalmente si los rumores eran ciertos. Giuseppe fue llevado ante su santidad en una audiencia privada en los apartamentos papales. Solo estaban presentes el Papa, 2 cardenales y el secretario papal. La atmósfera era tensa. Giuseppe estaba nervioso, sudando, temblando. Sabía que esto era efectivamente un juicio ante la autoridad máxima de la Iglesia. El Papa Urbano VIII era conocido por su escepticismo hacia los fenómenos místicos. Había desacreditado varios supuestos santos en su pontificado. Sus preguntas a Giuseppe fueron directas y duras. ¿Cómo explicas estos vuelos? ¿Los provocas deliberadamente? ¿Has hecho pacto con fuerzas oscuras? Giuseppe respondió con humildad. Santo Padre, yo no sé cómo suceden. No puedo controlarlos. Solo sé que cuando mi alma se llena de amor por Dios, mi cuerpo parece olvidar la tierra. Si esto es ofensivo a Dios, ruego que me lo quite. Si es su voluntad, entonces acepto ser su instrumento, aunque indigno. El Papa Urbano VIII estaba a punto de responder, cuando Giuseppe, en medio de su respuesta, entró en éxtasis. Sus ojos se pusieron blancos, su cuerpo comenzó a temblar, y entonces, ante los ojos del vicario de Cristo, Giuseppe de Cupertino se elevó del suelo.
Flotó hacia arriba, pasando sobre la cabeza del Papa, hasta quedar suspendido cerca del techo de los apartamentos papales. Permaneció allí, flotando horizontalmente, con los brazos extendidos durante casi 5 minutos. Los dos cardenales se miraron con shock. El secretario papal dejó caer su pluma. El Papa Urbano VIII, por primera vez en su vida, quedó sin palabras. Cuando Giuseppe descendió y salió del trance, cayó inmediatamente de rodillas ante el Papa, pidiendo perdón por el espectáculo. El Papa, visiblemente conmovido, colocó su mano sobre la cabeza de Giuseppe y dijo: «Levántate, hijo. Lo que he visto hoy no es obra de hombre, es obra de Dios. Estás bendecido y eres una carga al mismo tiempo. Ve en paz». Este evento está documentado en los registros vaticanos con las firmas de todos los presentes. Es uno de los casos más verificados de levitación en la historia de la Iglesia. Milagro 3. La construcción imposible. En 1653, el convento de Osimo necesitaba erigir una cruz masiva de piedra, de 10 metros de altura, en lo alto de la iglesia. La cruz pesaba más de 2 toneladas. 30 hombres fuertes habían intentado levantarla usando poleas y cuerdas. Pero el peso era demasiado. La cruz se había caído 3 veces, y en una de esas caídas, 2 trabajadores resultaron heridos. El prior del convento, desesperado, pidió a Giuseppe que viniera a bendecir el proyecto. Giuseppe, quien rara vez salía de su celda, accedió. Cuando Giuseppe llegó al patio, donde yacía la enorme cruz de piedra, entró inmediatamente en éxtasis. Ante los ojos de los 30 trabajadores y varios monjes, Giuseppe voló. Literalmente voló hasta la cruz, la agarró con sus manos y la levantó como si no pesara nada. Flotando en el aire, Giuseppe llevó la cruz de 2 toneladas hasta lo alto de la iglesia y la colocó perfectamente en su posición. Todo el proceso tomó menos de 2 minutos. Cuando descendió, los trabajadores estaban paralizados del shock. Varios cayeron de rodillas. Uno de ellos, un albañil escéptico llamado Marco, juró en ese momento convertirse en monje. El prior escribió en su diario: «Hoy presencié algo que desafía toda ley natural. Giuseppe movió con la facilidad de una pluma lo que 30 hombres no pudieron mover con todas sus fuerzas. Solo puedo concluir que la fuerza de Dios obró a través de él». Milagro 4. La multiplicación del alimento. Durante el invierno de 1656, una hambruna severa golpeó la región de las Marcas. Los caminos estaban bloqueados por nieve. Los suministros no podían llegar a los conventos aislados. En Osimo, los monjes enfrentaban inanición. El refectorio del convento tenía solo 2 hogazas de pan duro para alimentar a 40 monjes. El prior no sabía qué hacer. Si dividían el pan, cada monje recibiría apenas un bocado. No era suficiente para mantenerlos vivos. Giuseppe, que conocía la necesidad, pidió permiso para bendecir el pan antes de que fuera distribuido. El prior, sin esperanza, pero desesperado, accedió. Giuseppe tomó las 2 hogazas en sus manos y rezó intensamente. Sus labios se movían rápidamente en oración silenciosa. Lágrimas corrían por sus mejillas. Y entonces, según el testimonio de todos los presentes, las 2 hogazas comenzaron a multiplicarse. El prior comenzó a partir el pan. Dio una porción a cada monje, pero no importaba cuántas porciones partía, siempre quedaba más pan. Los 40 monjes comieron hasta saciarse, y aún quedó pan. De hecho, quedó suficiente pan para alimentar a los monjes durante 3 días más, hasta que la tormenta pasó y llegaron nuevos suministros.
Este milagro está documentado en los registros del convento con las firmas de todos los monjes que lo presenciaron. Es un evento que recuerda claramente la multiplicación de panes y peces de Jesús. Milagro 5. La profecía cumplida. En 1663, Giuseppe cayó enfermo. Sabía que su tiempo estaba llegando a su fin. Su confesor, Padre Chiarello, preguntó: «Padre Giuseppe, ¿tienes miedo de la muerte?» Giuseppe sonrió. «No, hermano. De hecho, sé exactamente cuándo moriré. El Señor me lo ha revelado. Partiré el 18 de septiembre, día de mi santo patrono». Esto era el 10 de septiembre. Giuseppe tenía 8 días de vida, según su propia profecía. Durante esos 8 días, Giuseppe se preparó meticulosamente para su muerte. Dictó sus últimas instrucciones. Pidió perdón a todos los que sentía haber ofendido. Distribuyó sus pocas posesiones, un rosario, una cruz de madera, un libro de oraciones, entre los monjes. El 18 de septiembre amaneció. Giuseppe estaba débil pero consciente. A las 7 de la tarde, mientras el sol se ponía, reunió a los monjes a su alrededor. «Ha llegado la hora», les dijo con voz débil pero clara. «Recen conmigo». Los monjes comenzaron a rezar el rosario. Cuando llegaron a la tercera década, Giuseppe cerró sus ojos. Una sonrisa pacífica cruzó su rostro. Y entonces, en su último momento, sucedió algo que ninguno de los presentes olvidaría jamás. El cuerpo de Giuseppe comenzó a brillar. Una luz dorada emanó de él, llenando toda la habitación. Y por última vez, Giuseppe de Cupertino se elevó. Su cuerpo flotó unos centímetros sobre la cama, suspendido en el aire durante unos segundos. Luego suavemente descendió. Cuando tocó la cama nuevamente, había partido. Piscena de morte pasa, familia. Giuseppe, enazorrado vinoado sobre una cama, simple cercado por los monjes que rezan, su cuerpo emitiendo suave color dorado divino y levitando ligeramente sobre la cama en su último momento. La luz solar vespertina se filtra por la ventana, velas alrededor de la cama. Los rostros de los monjes muestran asombro mezclado con dolor. Textura de pintura al óleo, estilo de pintura renacentista de muerte de santo. Pinceladas visibles, tonos cálidos dorados, sensación de transición pacífica de la tierra al cielo. Aspecto 16:9. Giuseppe murió exactamente cuando dijo que moriría, en el día de su santo patrono, el 18 de septiembre de 1663. Tenía 60 años. Había vivido 35 años volando, desafiando las leyes de la física más de 100 veces documentadas. Su cuerpo fue examinado inmediatamente después de su muerte. Los médicos quedaron perplejos. A pesar de años de ayuno extremo, Giuseppe había comido muy poco durante décadas, su cuerpo no mostraba signos de desnutrición. A pesar de las múltiples levitaciones que deberían haber dañado sus huesos y músculos por los impactos repetidos, su esqueleto estaba perfectamente sano. El proceso de canonización comenzó casi inmediatamente. Los testimonios fueron abrumadores. Más de 150 testigos oculares de sus levitaciones testificaron bajo juramento. Cardenales, nobles, médicos, científicos, todos confirmaron lo que habían visto. La ciencia intentó explicarlo. Los escépticos propusieron hipnosis masiva, trucos elaborados, alucinaciones colectivas, pero ninguna de estas teorías podía explicar cómo un hombre podía flotar ante cientos de testigos diferentes, en docenas de ubicaciones diferentes, durante 35 años sin ser expuesto como fraude. En 1767, más de un siglo después de su muerte, Giuseppe de Cupertino fue canonizado por el Papa Clemente XIII. La Iglesia declaró oficialmente que sus levitaciones eran auténticos fenómenos místicos de origen divino. Hoy, San José de Cupertino es el santo patrono de los estudiantes, especialmente aquellos que luchan académicamente. ¿Por qué? Porque si el monje más tonto de Italia pudo convertirse en santo, entonces cualquiera puede alcanzar la santidad con la gracia de Dios. Familia bendita, la historia de San José nos enseña lecciones profundas. Primero, que Dios no elige a los calificados, Él califica a los elegidos. Giuseppe era considerado tonto, inútil,
un fracaso, pero Dios lo usó de maneras que nadie imaginó posible. Segundo, que los milagros verdaderos desafían la explicación natural. Durante 35 años, los mejores científicos de Europa intentaron explicar las levitaciones de Giuseppe. Ninguno pudo. A veces debemos aceptar que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión. Tercero, que la humildad genuina atrae la gracia divina. Giuseppe nunca buscó fama. De hecho, estaba avergonzado de sus vuelos. Pero precisamente porque no los buscaba, Dios nos permitió. Y finalmente, que incluso los dones extraordinarios vienen con cargas. Giuseppe pasó los últimos años de su vida aislado, escondido, separado de la comunidad que amaba. Sus dones lo convirtieron en espectáculo. A veces ser especial significa ser solitario. Si estás luchando académicamente, invoca a San José de Cupertino. Si sientes que eres un fracaso, recuerda su historia. Si otros te dicen que eres tonto o inútil, recuerda que Dios puede usar incluso a los que el mundo rechaza. Oremos juntos. San José de Cupertino, tú que fuiste considerado el más tonto pero llegaste a ser santo, intercede por todos los que luchan, todos los que se sienten inadecuados, todos los que el mundo ha rechazado. Ayúdanos a recordar que con Dios todas las cosas son posibles. Que nuestra fe nos eleve, así como tu amor por Dios te elevó literalmente del suelo. Amén. San José de Cupertino, ruega por nosotros. Uediam.